nos lleva realmente a la santidad, nos lleva a apartarnos del mal, apartarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por la palabra del Señor nosotros vamos a ser salvos. Por la obediencia a la palabra del Señor vamos a tener las bendiciones. Por la obediencia a la palabra del Señor vamos a partir también hacia la vida eterna. Amén, iglesia. Alabado y glorificado sea el Señor. Pero todo por la obediencia a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Y el apóstol Pablo seguía diciendo, y dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y amor por causa de su obra. Es importante que los siervos de Dios también nos sintamos ese amor de la iglesia hacia nuestras vidas. ¿Entiende la iglesia? Somos seres humanos, de pronto tenemos nuestras falencias, nuestros errores, pero yo creo que también hay que considerar, porque nosotros también derramamos ese amor por la iglesia, nos fatigamos, y en muchos siervos de Dios aún permiten, ¿no es cierto?, que su familia no tengan todos los, digamos, lo que quisieran tener también con el padre, momentos que posiblemente tendría que estar con los hijos, el padre, el siervo de Dios, pero de pronto por causa de la obra, por causa de amor a la iglesia, por causa de amor al Señor, a veces también la familia sufre. Entonces tenemos que considerar todo eso y aprender a amar a los siervos de Dios. Amén. Aunque le duela, diga amén. Aunque le esté zapateando el pensamiento para otro lado, dígame, gloria a Dios. Y dice esta palabra, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz, dice, entre vosotros. Los otros días estaba conversando con algunos hermanos allí en Jesús María. Le explicaba el esfuerzo que hace un pastor, un siervo de Dios, en todo esto, y que a los pastores no los agrada también de que la iglesia tenga esos roces, ¿no es cierto?, estén en disconformismos unos con los otros. No, porque nosotros tenemos y enseñamos la palabra de Dios acerca de la unidad, como se dijo los otros días en la predicación. Podemos estar todos amontonados, todos juntos, pero necesitamos algo muy importante, que es la unidad, la armonía entre nosotros. Es como una guitarra, tiene 6 cuerdas, ¿verdad? Pero si esas cuerdas no están afinadas y están en armonía, esa guitarra no se puede usar. Así pasa en la iglesia. Cuando la iglesia no tiene la unidad, no tiene esa armonía, no está afinada conforme a la voluntad de Dios, no la puede usar. Y cuando hablo, por ejemplo, de iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros y también de mi persona. Porque la iglesia no son las 4 paredes, sino cada uno de nosotros. ¿Entendió, hermano? Entonces, tenemos que caminar en esa armonía. Entonces, cuando tenemos esa armonía, esa paz entre nosotros, el Espíritu Santo de Dios no tiene estorbo y comienza a manifestarse y se hacen maravillas, milagros y cosas que nosotros jamás hemos visto y se verán por la armonía, porque el Espíritu Santo de Dios tiene toda libertad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, gloria sea al Señor. Y dice esta palabra, sigue diciendo, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mire usted cómo viene el apóstol Pablo hablando, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? Quiere decir que en la iglesia no debe haber ociosos. Diga, no debo ser un ocioso para servirle a Dios. Claro que sí. El ocioso para con Dios, mira, hermano, nunca le va a salir algo bien. Ay, pastor, usted no tiene que decir eso. Es que es así. Dios nos sacó de lo más vil del mundo para que le sirvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. El Señor nos sacó de allí para que le sirvamos acá. Pero Él nos quiere activando,
no en ociosidad. El ocioso, ¿sabe para qué sirve? Para juntar y darle lugar en su pensamiento a toda obra mala. El ocioso lo único que hace es fijarse qué hace Juan, qué hace Pedro, qué hace María y sobre todo el pastor. ¿No sabía eso usted? Si yo fuera el pastor hago esto, si yo fuera el pastor hago aquello, si yo esto y esto. El ocioso para lo único que sirve es para ser piedra de tropiezo. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a no ser ocioso, a estar activo en la viña del Señor, a estar activo en el cuerpo de Cristo, a estar activo sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y poniéndolo a Dios sobre todas las cosas. Amén, iglesia. Alabado y glorificado sea el Señor. Glorifíquelo. El ocioso no agrada a Dios. Hay personas que han estado sirviendo al Señor, pero han bajado los brazos, se han entregado a la ociosidad y la excusa del no puedo. Entonces allí caemos en el camino del error. Mientras que la palabra de Dios a mí me enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice, amonestar a los ociosos, o sea, amonestarlo es decirle, hermano, deja de estar en la ociosidad, ponte a trabajar, haz algo para el Señor. No puedes vivir así, solo para vos, para vos, para vos, para vos. Eso no es buscar la bendición de Dios. Eso es tener egoísmo para Dios. Pero queremos todo para nosotros. El egoísta actúa de esa manera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Hay que servirle a Dios. Diga, hay que servirle a Dios. No, pero convénzame. Es que no puedo, es que no tengo tiempo. Mentira. ¿Cómo cuando usted quiere hacer algo se hace el tiempo y se prepara bien? ¿O no? No escucho nada. No sigo escuchando nada. Claro que sí. Si usted quiere hacer algo para usted mismo, usted se hace el tiempo, se prepara, para todo para usted. ¿Y Dios? Y después decimos, pero es que Dios no me bendice. Dice la palabra de Dios, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pero si yo me alejo, ¿qué pasa? El Señor también se aleja de mí. Amén. Aunque nos duela, gloria a Dios. Dice, amonestad a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Tenemos que aprender también a conducirlo con aquellos hermanos que son débiles. Pero la debilidad de los que nos habla es cuando la persona está en la lucha, en el problema, en la dificultad. No en la debilidad. Ay, pastor, caí en pecado, en falta porque soy débil. No es así. No se vaya a tomar de esa palabra para pecar. ¿Escucho bien o no? Dice la palabra. Dice, alentéis a los de poco ánimo. ¿Cómo voy a alentar a una persona de poco ánimo? Por la palabra de Dios, enseñándole que tiene que buscar las fuerzas en el Espíritu Santo de Dios, que tiene que aprender a depender de Dios y no de su propia fuerza y no de lo que pueda el mundo darle, porque el mundo es pasajero, mientras que todo lo que Dios nos va entregando y nos va dando es eterno, porque la vida que Él nos ofrece y la vida por la cual Él ha pagado el precio, ¿no es cierto?, es una vida eterna. Mientras que el mundo, todo lo que nos puede entregar el mundo es pasajero. Aparte es algo ficticio, porque el mundo no tiene estabilidad en sí mismo. Pero Dios es el mismo. De ayer, lo es hoy y lo será por todos los siglos. Amén, iglesia. Ese es al Dios al cual usted y yo servimos. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Dice que sostengáis a los débiles. Sostengamos a los débiles.
¿cómo voy a sostener a un hermano débil? Poniéndome a la par, siguiéndole, digamos, susurrándole al oído y dice, está bien, hermano, sigue adelante. No, enseñándole a una persona débil, ¿qué se le da? Vitamina, ¿o no? Se lo fortalece. Y la palabra de Dios tiene vitamina para todo. ¿Entiende usted o no? Entonces nunca una persona que está allí dando vueltas, que sí, que no. No. Allí usted tiene que darle la palabra de Dios. Esa persona tiene que crecer en fe. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿la fe por qué viene? ¿La fe por qué viene? Por el oír la palabra de Dios, no el chumerío de la iglesia. El oír la palabra de Dios. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de tener el conocimiento de la palabra de Dios en su corazón para alimentar, para ayudar a esas personas que están débiles. Pero si yo me pongo a la par a escucharle sus debilidades, sus problemas, sus dificultades, lo cierto es que se tira abajo en su fe, y yo me pongo, y bueno, hermano, ¿qué va a hacer? A todos nos toca una prueba. Allí no le estoy ayudando, allí lo estoy desanimando más. Yo le tengo que decir, aunque estés allí tirado, de allí Dios te va a levantar. La mano de Dios no se ha cortado. Él te dice que debes de creer, y el que cree verá la gloria de Dios. Amén, iglesia. Alabado y glorificado sea el Señor. De esa manera hay que hablarle, pero inyectarle la fe por la palabra. Y sigue diciendo esta palabra: sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Es cierto, hay que tener esa paciencia, esa tranquilidad. A mí por allí me toca dar el mismo consejo 30, 40, 50, 60 veces y estar hablándole lo mismo. Y por allí cuando se van digo, Señor, ojalá que algún día pongan por obra. Pero tenemos que estar allí. ¿Entiende? Pero para todo tenemos que tener palabra de Dios. Diga, para todo tenemos que tener palabra de Dios. Sigue diciendo esta palabra: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Diga, debo conducirme en el camino del bien y no en el camino del mal. Amén. Entonces nosotros corregimos, ve, la palabra de Dios acá nos está corrigiendo en una conducta que podemos tener, una conducta indebida, de rebelarnos, vos me hiciste esto y yo te lo hago doble. No es así, no debemos pagar mal por mal, debemos de orar uno por los otros como manda la palabra de Dios, y lo que dependa de nosotros, dice la palabra, estar en paz para con todos. Diga, debo estar en paz para con todos. Gloria a Dios. Y dice esta palabra, versículo 16: está siempre enojado. Amén. Triste, angustiado, con rabia. ¿Cómo dice la palabra allí? Dígalo toda la iglesia. Dígalo toda la iglesia. Está siempre gozoso. Esa persona que guarda el gozo de la salvación, esa persona que guarda el poder de la palabra de Dios en su corazón, va a estar gozoso en todo momento. Mire lo que dice el apóstol Santiago, por favor. Acompáñeme a leer un momentito, gloria a Dios. Santiago debe estar acá en el capítulo 1, si no me equivoco. Sí, capítulo 1. Gloria a Dios, versículo 3. O del versículo 2 podemos leer. Gloria a Dios. Rapidito, hermano, que se nos va la hora. Si lo tiene, dígame amén. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, dice, cuando salgáis en diversas pruebas. Diga, la prueba no destruye a nadie. Amén. Porque la prueba proviene de Dios.
Dios va a probar en nosotros